Bueno. Sí, con sus pasos... Ah, ¿no? Voy a decir con sus pasos de vaquero. No sé cómo va eso. Pasos de vaquero. De vaquero. De cowboy. Es que no se abre, ¿eh? No se abre. Menos mal que has venido tú, si no estamos todavía llamando. Está Félix abajo para pedir a la gente. Porque no va No va, pero ya hace algunos días, ¿eh? Porque No, pero vinieron a arreglarlo. el lunes yo tuve problemas, ¿te acuerdas? No pude, y menos mal que tenía la llave. Y hoy vine y había 3 o 4 personas y abrí. Vinieron a arreglarlo porque fallaban varios pisos. Y ahora nuevamente. Yo. Falso contacto. Pero de cualquier manera, lo concreto, no abre. Claro. Vale, pues como... Si queréis, lo leo, ¿eh? Sí, sí, no. Por la escalera. ¿O vienes desde el ascensor? No, abajo. ¿Por qué? ¿No fue con el ascensor? ¿No va? Sabía que va abajo. El Y ascensor. para mandársela a Monse. Bueno. Oh, sumio. Bueno, recupera el aliento. Me parece que a mi edad ya no. Ya no se recupera más. Te estaba explicando que se te había... No, es que pensando en un caso clínico, buscando por internet hay casos clínicos de fantasmas y tal. Bueno, de fantasmas. Ya. De fantasmas. Ya, no quería hacer sangre. Si quieres, y así no tenemos que... Tan blanquitos que vienen los fantasmas. Si quieres podemos hablar. Hay un caso, así que no es muy largo, me puedo saltar un trozo, que está publicado, se presentó, creo que es de Marie-Hélène Murús, y se presentó en el seminario hispano parlante en 2000, no sé cuántos. Pues como digo los valencians, tiro el chi. Vale. Bueno, yo os lo leo y vamos luego a lo que quería proponer Carlos. Bueno, queríamos proponer. Yo venía cañero hoy, pero me parece que... Venías cañero, bueno, Sí, pues pero... para que se vaya, ¿sabéis? Ya, ¿Sabéis pero- lo que se hace en las corridas de toros? Que primero se pinchan, para que se calmen un poco y tal. A A mí mí me me- gustan, ¿eh? Pero No, tú qué haces, me jodes el ascenso. Vale. le freno el ímpetu. Bueno, yo no lo he leído así de una vez. Bueno, más que nada para ilustrar un poco de manera clínica todo lo que vendrá después. Entonces es un caso que está escrito en internet, se puede encontrar, y os lo leo tal cual. Se trata de un hombre joven que vino a verme hace 6 años con una queja explícita. Tenía pesadillas repetitivas en las cuales tenía que tragar objetos muy diversos: cuchillos, tenedores, clavos, alfileres, etc. Pero estos objetos no tenían mucha importancia, sino por ser objetos que de tal manera... a ver, está mal escrito. Pero estos objetos no tenían mucha importancia, sino por ser objetos que de tal manera podían ser reemplazados por ese objeto paradójico. Bueno, está escrito así. No tenía más importancia que el hecho de que podían ser sustituidos por un objeto paradójico. Un poco de polvo, casi nada. ¿Vale? Se despertaba ahogándose en un estado de gran angustia. Hablaba también de sus dificultades con las mujeres en general y de la mujer con la cual había tenido una hija. ¿Cómo ha pasado del ahogo a las mujeres? Por lo del polvo, ¿no? Ah, vale, es un polvo. intermediario, es un intermediario. Sí. Yo no lo he escrito, a mí no me- No, por eso te lo preguntaba. Sí.
El polvo. Ya dice una cosa nada, un polvo o casi nada. Pero casi Y ya ves, bueno. Un poco, no, un polvo no, tú has dicho tú. Un poco de polvo. Un poco de polvo. Bueno. Y además esto está escrito desde dónde. El caso es que se despertaba ahogándose en un estado de gran angustia, hablaba también de sus dificultades con las mujeres en general y de la mujer con la cual había tenido una hija. También en estas relaciones se encontraba muy angustiado. En estas relaciones supongo que será con la hija y con la mujer. Se supone, sí. Algunas veces violento y sin poder enterarse de lo que pasaba en estas relaciones, o sea, en las relaciones amorosas que tenía con ellas dos. Bueno, dice el analista, aparece aquí el pedido de análisis alrededor de dos temas, las pesadillas y una dificultad con las mujeres. Vale. Sigue el analista. Se había desarrollado la historia de este sujeto entre un padre militar, perseguidor y una madre preocupada por sus enfermedades, que durante una ausencia de un año de su marido había sido feliz en el adulterio. ¡Qué bonito! Me encanta, nunca lo había leído así. Una adulta feliz. El paciente podía recordar que al volver el padre, y debido a una carta que misteriosamente cayó en sus manos, una pelea muy fuerte tuvo lugar entre los padres. Él había escuchado gritos y llantos y había temido por la vida de la madre, tal como algunas veces había temido por la suya frente a la violencia del padre. A mí me suena que eso está traducido... Sí, total automático. Automático estaría peor todavía, pero bueno. Pero bueno, en el relato del paciente se trata de un padre gozador, en tanto aparece como un padre terrible, violento. Aún hay una identificación con la madre en la posición que adoptan frente al padre gozador, pues había temido por la vida de su madre como algunas veces él había temido por la suya frente a la violencia del padre. Seguimos con el caso. Su vida había sido marcada por el fracaso escolar debido a la rebeldía contra toda forma de poder. Cada vez que el saber se encarnaba en una figura de autoridad, el paciente no podía sino rechazarlo. La solución que eligió fue ponerse en el lugar de curar al otro, aunque como enfermero se peleaba con las autoridades médicas. Pero eso lo hacen todos los enfermeros. En fin, una anécdota, más tarde ya en análisis, aclara la relación entre él y su padre. El padre, generalmente silencioso con su hijo, e interviniendo no con palabras, sino mediante actos, hacía un día palabras cruzadas. Se dirigió de repente hacia el paciente y lo injurió con dos palabras, ruidoso e insípido. Esas palabras quedaron como insultos y enigmas que lo marcaron por siempre en su ser, como falta en ser. Vamos ahora a lo que sería la construcción en la cura. Un tratamiento de unos años puede ser enfocado de distintas maneras. He elegido como enfoque una construcción que hizo el paciente y a la cual se refirió muchas veces de distintas formas, dándole muchas vueltas, convirtiendo así esta construcción en el modelo depurado de su relación con el otro de la demanda. Se trata también de palabras bajo la forma de relato, por sus padres, de una pequeña escena... Yo os leo otra cual, de una pequeña escena de la infancia de la cual él no tenía otros recuerdos que estas palabras. Tiene 8 o 9 meses y rehúsa las exigencias de sus padres de hacer caca en la pelela. Pelela debe ser el orinal, digo yo. Sí. Vale. Él rehusaba y se hacía caca en los pañales limpios. Un día su padre, con 8 años... 8 meses. Ah, muy bien, sí, 8 años. Vale, nada. Entonces, un día su padre le dijo a su madre, le voy a mostrar que se debe ser limpio. Entonces el padre toma el pañal sucio y se lo refriega por la cara. Está bien. El padre se mostró contento incluso cuando lo contaba años después, porque desde ese momento el chico no volvió a hacerse encima. Vale. Terapia conductual. El analista hace referencia a que la construcción queda del lado del analizante. Notemos la diferencia entre Freud y Lacan. Bueno, esto no lo voy a saltar. Seguimos con el caso. Desde esa construcción de una marca en el cuerpo, el analizante se encontró en la mierda. La mierda era su universo y la fórmula que organizaba todas las circunstancias de su vida, como todas las formas de su relación con el otro, que era cagar al otro o ser cagado por el otro. Punto. El fantasma es el marco del mundo. Por ejemplo, su relación con el saber podía resumirse en los profesores, supongo que querrá decir, en que los profesores lo cagaban en los exámenes.
Los jefes de servicio lo cagaban en su trabajo y así sucesivamente. Muy latinoamericano esa frase, ¿no? Cagar a alguien, ¿no? Sí. Sí, pero esto parece traducido del francés al argentino, digamos. Bueno, lo han traducido por el equivalente. Literal, es una traducción Literal. Fechie. Se ve cagar. Claro. Bueno, Mandar a cagar, de hecho. En Argentina se dice igual. Andate a cagar. Andate. Claro, me cagaste. Vale. Por otro lado, se dedicaba a echar mierda al otro en cada situación institucional en la cual se encontraba. O sea, que estas son las formas imaginarias que adopta ese dato fantasmático de cagarse, cagado, era un cagador. Bueno, vale. Seguimos con el paciente. Bueno, dice... Esta frase es importante. Sí, la historia del sujeto se va construyendo en un análisis. Aparecen las injurias del padre, insípido, ruidoso. Frente a estos significantes enigmáticos, el sujeto resuelve imaginariamente su falta en ser con el fantasma. ¿Quién soy? Soy un cagador, sería su respuesta. Durante los primeros años del análisis no se daba ni siquiera cuenta, el analizante, de la ubicuidad de este registro pulsional. Tal es así que durante un tiempo yo interrumpía las sesiones cada vez que aparecía una palabra incluyendo el significante mierda o cagada. La lección de la cuna fantástica, ¿eh? Sobre todo se empezaba al principio. Mierda, he llegado tarde. Se acaba la sesión. Esto también. Ah, bueno, es que ya está. Es lo que hay. Sí, no, además aquí... Sí, pero esto no es lo que dice él. No, pero... ¿A qué hace teoría? Vale, no, pero lo digo porque va a servir para ver las burradas que se dicen por los mundos de Dios. La pulsión aparece bajo la forma del fantasma, porque está articulada a los significantes de la demanda del otro. El analista, cortando las sesiones cuando aparecía ese significante, intentaba que el analizante registrara que el tema del cagar o de la mierda era el tema de su ser, que marcaba su ser. Recordemos que Lacan decía que un análisis se parece a una partida de ajedrez. A medida que transcurre el juego van quedando las piezas necesarias para su finalización. En un análisis, la proliferación de significaciones se tiene que comenzar a reducir. Sabemos que un significante siempre remite a otro significante. Se tratará de ir acotando desde lo fantasmático de cada sujeto esas significaciones hasta llegar a un significante último que Lacan llama significante insensato. El corte de una sesión viene a ejemplificar eso. Sería no permitir que en el discurso del analizante venga un S2 a resignificar un S1. Llega una nueva significación. El significante insensato es ese significante último a partir del cual se engancharon todos los demás. Es S1 en tanto se enganchó con una batería de significantes S2. Si hacemos el trabajo al revés, lo que queda del lado del S1 no es el enganche, es el desenganche, el vacío total. No hay simbólico, no hay imaginario, hay puro agujero. Este es el atravesamiento del fantasma, momento en el que se puede inventar algo, pues el sujeto se enfrenta al vacío. Frente al vacío, en lugar de volver a los significantes de la neurosis, se puede inventar algo nuevo. Fin. Bueno. Veamos. Espérate que todavía estoy socado. A ver. Dios mío. A ver. ¿Por qué habíamos pensado, yo he propuesto, porque como nos tenemos un poquito amargados a base de psicosis va, psicosis viene, y dale, ver un poco lo que hay en un fantasma para, de rebote, ver lo que no hay en la psicosis? Entonces, evidentemente aquí, por ejemplo, he hablado de un fantasma imaginario. Esto en una dosis no tiene ningún sentido. Lacan es verdad que al principio, en su obra, el fantasma lo coloca como un cortocircuito imaginario y piensa en un fantasma imaginario al principio. Es decir, sigue más a Klein que a Freud. Mal que le pese. Porque Freud en absoluto plantea un fantasma imaginario en pegar a un niño, que es la única cosa donde él habla del fantasma, tampoco, es decir, lo apunta, y además apunta a un tipo de fantasma muy concreto, ¿no? Uno muy particular, pero que en cualquier caso ayuda a entender
en qué se sostiene el sujeto dividido, que en Freud, como es el yo, a veces quiere decir sujeto según Lacan, que a veces quiere decir yo, pues entonces es un follón. Es un auténtico follón. Porque Freud no tiene la idea de sujeto, que yo creo que es uno de los errores más graves de Lacan, de usar el término sujeto. Es verdad que en francés, con eso de que el sujeto y el tema es lo mismo, es amigo, pero cuando se pasa al castellano es un drama. Porque un sujeto es un sujeto, y se habla de el sujeto, como si hubiera el sujeto. No hay sujeto. No hay. Porque si hay sujeto es algún problema. Vale. Bueno, entonces, el esfuerzo que hace Lacan a partir del seminario 7, que empieza... Es verdad que en el 7 no toca el tema, porque en el 7 es el primer abordaje de Lacan de lo real. Es la primera vez que él ha corregido desde el -2, por decirlo de alguna manera, hasta el 5, o el 6, podemos poner el 6 también, elevar lo que en el momento en que él vivía se trabajaba como imaginario y lo elevando a simbólico. Pero el fantasma había quedado allí como una especie de dobladura del yo, en el piso de la Anunciación, y ahí había quedado el fantasma. Y en el que, bueno, no había más. Bien es verdad que ya apuntaba que la cosa sería más complicada en el seminario 3, cuando habla de los fantasmas imaginarios en la psicosis, en tema, cuando habla de la alusión, el bingo del carnicero, todas aquellas cosas que habla, y habla de los fantasmas de despedazamiento y tal y cual, que de aquella mujer se toman para lo del carnicero, ¿no? Como algo puramente imaginario. Si algo dices que es puramente imaginario, ya estás diciendo de alguna manera que podría haber algún simbólico por algún lado, pero no lo trabaja. En el seminario 7 es la primera vez que aborda no tanto lo simbólico frente a lo imaginario, sino frente a lo real. Luego tiene que pararse un poco, porque se le complican muchísimo las cosas, una cosa mucho más complicada de lo que le parecía en ese momento, pero bueno, de alguna manera nos plantea, al menos hace una buena separación entre simbólico y real. Es decir, la primera separación entre simbólico y real, para que no sea el de la ciencia. El de lo real va a golpear a lo simbólico de alguna manera con su ley implacable, dice, en aquel momento. O sea, a lo real todavía le habla de ley implacable. Es científico en ese sentido, ¿no? Lo real tiene su propia ley, que golpeará la ley del significante. Y la Tiche famosa, ¿no? Pues ahí dejará su marca, su huella. Que en el fondo no deja de ser más que el traslado analógico casi de la teoría del trauma. Del trauma. Algo de lo real golpea, ¿no? Golpea lo simbólico. En algunos autores sería golpea lo imaginario, en Lacan se golpea lo simbólico y de paso a lo imaginario también. Bien, sí, bueno. Ahí para, en el 8 hace un corte radical, y se mete con la cuestión de la transferencia. Y en el 9 vuelve de nuevo otra vez lo que había dejado en el 7. O sea, la transferencia es un seminario que está ahí como colgando por el medio, no es como no sigue mucho el hilo. Por lo menos yo no se lo veo. O sea, yo creo que, a ver, cuando uno se compromete a hacer un seminario quincenal durante años, hay veces que a lo mejor no tiene mucho tema, tiene que tirar para atrás, no tiene claro, tiene que irse para otro lado, ¿no? Bueno, yo supongo que sería eso. Pero en el 9 vuelve a intentar abordar lo real de otra manera. En el 10 de nuevo. En el 11 hace lo que puede, porque el 11 es un seminario de momento muy crítico para él, con el cual, ¿qué hace? Pues plantea su construcción del sujeto y su nueva tesis del inconsciente, que no es exactamente la de Freud. O sea, ya un poco es contrario, pero retoca un poco el concepto del inconsciente de Freud. Y bueno, va haciendo hasta llegar al final, ¿no? Casi da un batido, porque empieza con el tipo de inconsciente y termina con el recorte al objeto en el otro. O sea, hace un recorrido tremendo, ¿no? Y deja el concepto de alienación y separación como construcción del sujeto. Es decir, ya se va a plantear un tema nuevo, que ya no es el deseo, su construcción, su interpretación, sino la construcción del sujeto, que Freud no está. Porque en Freud está la significación fálica, que Freud diría la genitalización, la identidad sexual y la genitalización, ¿no? Pero en Freud no hay una teoría del sujeto, hay una teoría del yo. No hay una teoría del sujeto. Lacan se la va leyendo por allí, pero vale,
Pues leer a un autor y escucharás más de lo que dice, de lo que él mismo cree que dice, pero no está teorizado la teoría del sujeto, para nada. Y la teoría del objeto en Freud, pues está teorizada lo justito. Porque el objeto, ¿qué es? El objeto pulsional, el objeto perdido, como acaba yo al principio, la identificación primera, y lo demás es un mito. El objeto pulsional está ahí puesto. ¿Por qué? Per se. Sus mitos, dice, y está ahí puesto. Y lo va articulando como puede, con el narcisismo, pues a las 14 se monta un lío de esto, mucho cuidado. Como todo Grisky. Y en el más allá del principio del placer, bueno, pues se vuelve también el hombre a meter en un buen jaleo, siendo un texto magnífico, pero se vuelve a meter en un buen jaleo. Sí, el primero que explora un campo, pues se guía, se pierde, lo recogen los negritos, es decir, las cosas pasan. Bueno, Lacan de pronto va a atacar ese tema y va a plantearse un fantasma que sea un fantasma simbólico. Y además, pero radicalmente simbólico, y que además sea la significación absoluta. La absoluta quiere decir que detrás de ella no hay ninguna más. Que el sujeto se va a dar ante el significante de la falta en el otro. Es decir, es gracias a que ha encontrado el significante de la falta en el otro que puede tratar el tema de esta manera. Es decir, el fantasma es la respuesta que el sujeto se da ante el significante de la falta del otro. ¿Por qué? Porque si el otro no tuviera ninguna falta en juego, pues no habría ningún fantasma que darse en juego. O sea, es el que va a taponar el significante de la falta. De tal manera que a partir de ahí, si es simbólico, una vez se haya dado esa significación va a estar funcionando como una máquina de calcular en todos los lados. Y eso es muy importante darse cuenta que es una máquina de calcular, porque justamente la diferencia con la certeza. La certeza no calcula, la certeza siempre aplica. Es decir, si a alguien que tiene un fantasma tú le das una tesis, o le pasa algo en la vida, va al fantasma, y el fantasma, como si fuera una calculadora, saca una conclusión. ¿Que sirve? Bien. ¿Que no sirve? Problemas. ¿Vale? Porque la gente que nos viene, que te dice, yo hago esto y no me funciona. No, viene, no hago esto y no me funciona. Que es diferente al que viene porque la has tallado el fantasma. Esto es una cosa más grave. Pues no le funciona. Fue su maestro el que inventó el término postulado, su maestro psiquiatra. Clembo parte de la base que había un postulado en la psicosis, claro, que funcionaba como una certeza. Claro. Que muchas veces no era consciente, pero daba la misma respuesta siempre. Claro. Es decir, es como el postulado de las paralelas. Con el cálculo dentro del postulado de las paralelas no podrás cuestionar jamás el postulado de las paralelas. Claro. No es así de simple. Eso es por un lado. Esa es la primera tesis de dónde situar el fantasma. Por eso luego lo pasas al grafo del sujeto y encaja perfectamente. Perdón, al no haber especulación de fantasma, no hay en el psicótico una evolución de la fijación. No. Ni en el neurótico tampoco. Hay neuróticos que los que les funciona bien el fantasma y con el síntoma les aguanta medianamente y viven, nacen, viven, se desarrollan como las cucarachas de Cucar y mueren. Alguna vez tienen alguna angustia, alguna cosa, pero bueno, van tirando, ¿no? Pero es diferente porque el postulado es rígido. Claro. Es rígido. Totalmente rígido. El fantasma no se puede cambiar. Pero calcula. Pero puede calcular en diferentes situaciones. De ahí que, por ejemplo, una de las diferencias en la psicosis, entre la psicosis y la neurosis es que en la psicosis la respuesta a los eventos que puedan ocurrir, no sé qué político le dijo a otro político, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un político? Pues los acontecimientos. Bueno, pues la capacidad de enfrentarse a los acontecimientos es muchísimo menor, porque su postulado es rígido. Lo que no encaja ahí ya no hay posibilidad. Entonces, el fantasma no va a cambiar, pero empieza a dar... Y tampoco nunca da una respuesta totalmente cierta, no hay una certeza. Mientras que en el otro, como es un postulado, no hay discusión posible. Claro, es decir, por eso Descartes dice que lo fundamental es la duda. Claro. Claro, es la otra cara de la moneda, ¿no? Es dudar.
Porque si no dudas, tienes una certeza, no hay nada que rascar. Y muchas veces, en este caso no me atrevería a decirlo, pero muchos trabajan el fantasma como si fuera una certeza, no como una máquina de calcular. El problema es que lo que tenemos que aprender es primero cómo se construye esa máquina de calcular y luego después cómo calcula. Y son dos cosas radicalmente distintas. ¿Vale? Sería algo así como una cosa es cómo se construye un televisor y otra cosa es luego cómo se ve la tele. Cómo se sintoniza, cómo pones el color, me explico, dónde la pones, cómo la cuelgas, cómo suena, si la quieres en estéreo, si no la quieres en estéreo. El usuario. Pero el problema es cómo se construye el fantasma. Y por eso la posición de Lacan es la más sencilla, la de entrada. Es decir, es la significación que el sujeto se va a dar frente a la falta en el otro. Conclusión, primero tiene que escribir la falta en el otro. Si no escribe la falta en el otro, no hay fantasma ninguno. O sea, si solo da con la barra en el otro, no habrá fantasma. Habrá fantasmitas imaginarios. Y ahí, hombre, y si son más potentes y más elaboraditos, pues la cosa irá mejor. Si son muy débiles, pues la cosa irá mucho peor. Pero no, es decir, la condición sine qua non para tener fantasma es haber escrito el significante de la falta del otro. Que cuidado, es individual, no es como el falo. Cada uno tiene lo suyo, lo escribe a su manera. Porque no hay un significante de la falta, hay el significante de la falta en el otro. O de una falta en el otro, que se tendría que ser la traducción exacta. Entonces cada uno lo escribe el día que lo encuentra. Muchas veces el estándar es cuando su madre les miente o es incoherente. ¿No? Hija mía, esto no lo hagas, por la noche, pum, pum, pum. ¿No? Mi madre me ha mentido. ¿Y qué esperabas? ¿Por qué? Te cuenta los ideales, te cuenta que hay que ser bueno y luego después ella se cabrea con el padre, hace lo que no te... Es decir... Y es felizmente... Y es felizmente adúltera. Adúltera durante un año. Exactamente. ¿No? Claro, es decir, si no podemos ser coherentes por estructura. Y otra cosa sería un inconsistente de mierda. Son dos cosas distintas. Poseer la significante. El tema, digamos. Claro, es un poco como lo de mentir. Todos mentimos y hay algunos que son mentirosos, ¿no? Son dos cosas distintas. Entonces, claro, la primera tesis de Lacan es la significación que uno se da frente a la falta del otro. Con lo cual, fijaros que es la segundo teorema, lo queréis decir así, al que ha dicho en su versión del sujeto, cuando ha dicho, es mediante una significación especial que se escribe el significante de la falta en el otro. ¿Tengo que recordarlo? Sí. Su versión del sujeto nos hace aquellas cosas tan raras, aquello que llama Sokal matemática delirante. Y claro, que lo es, que si lo miras como matemática, es matemática delirante. Cuando haces el significado, tiene que igual al significado, dice pues el significado al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de s, con lo cual esto tiene que ser menos 1. Raíz cuadrada de menos, ¿os acordáis? Bueno, pues esto lo pone en su versión del sujeto. Es decir, una cosa es esto y otra cosa es esto. Y esto es muy importante porque si las estructuras se pudieran cerrar como los estructuralistas creen, nunca nos enteraríamos de que hay un más allá de la estructura, como muchos si te la rompen. Claro, ¿no? Te da un puñetazo contra los peras, no está roto. Es porque toda estructura está rota, eso es en Lacan, ahí acierta, es fantástico. Como toda estructura está rota, te puedes dar cuenta que hay algo en la estructura que te dice que está rota y además hay un más allá de esa estructura. Esto es fundamental. Y eso es lo que al humano le permite desear y hacer cosas nuevas. Porque si la estructura está cerrada como la estructura de la impronta, se acabó. No puedes hacer nada más. La puedes hacer todo lo complicada que quieras. Bueno, no sería estructura. No, de hecho, bueno, sí, se puede llamar. O circuito, sería un circuito, no. Vale, explico. No, me acuerdo de uno que dijo, es que yo soy jugador de ajedrez. Y sacaba una teoría sobre la sociedad. Y yo dije, no, porque el ajedrez es cerrado. En la sociedad no. Siempre hay un elemento que lo controla. El ajedrez se controla todo. Y entonces no te rompa la cara. Vale.
Entonces, ¿qué Lacan que va a tirar aquí? Está en la época en que todavía tira de las matemáticas cuando se encontraban con las ecuaciones de segundo grado. Vale. Todos los polinomios encontraban la manera de reducir las ecuaciones de segundo grado y ecuaciones de un grado. Vale, de un grado has chupado. Si una es x más 4 igual a 0, pues estaba chupada, que x es igual a menos 4. Estaba chupado. Pero estas no estaban tan chupadas, porque había unas que no tenían raíces, no se encontraba la solución. La solución era, las dos famosas soluciones se encontraban. Cuando descubrieron esto, que le llamaron I, el famoso menos 1, automáticamente todas pasaron de los números reales, que ellos se dieron cuenta que no eran completos, estaban los números complejos que los incluían, y automáticamente estas tuvieron solución. Y eso se llama el teorema general del álgebra. Todo el polinomio tiene tantas soluciones como el grado máximo de su exponente. Y eso que parece una tontería, en el álgebra fue algo así como poner motor al coche. Bueno. Dada esta cuestión, entonces, ¿qué pasa? Eso justifica una clínica, porque si resulta que tú desde la estructura tuya puedes vislumbrar algo de fuera, se puede ir a la clínica, porque si no se pudiera, una vez tienes un fantasma, pues te aguantas. No habría cura. No hay nada que hacer. Y ahí Lacan, entonces, hasta aquí lo mantiene así, y entonces habla aquello de que el fantasma es una ventana a lo real. Que es poético y bonito, pero procurar no acercaros a sea. Entonces, en su primera tesis, en el plano proyectivo, el tío hace esto, coge el plano proyectivo, coge la banda central, se puede hacer así, pero lo podría haber dicho al lado contrario, hace así porque Griffin, que era el topólogo que lo hacía en aquella época, lo hacía así. Y coloca aquí al sujeto dividido en los sans y el A. Uno dice un cuerno, ¿qué coño es el los sans? Pero bueno. ¿Vale? Aquí pone al sujeto que llama patológico, que en el fondo tiene que ser el campo del sujeto. Aquí pone al otro. Y entonces empieza a tener problemas por todos los lados porque tiene que poner el nombre del padre, del faro. Aquí tiene un overbooking que no le caben las cosas. Vale. Y entonces esto, en aquel momento, aquí están todas las identificaciones, y aquí están todos los objetitos. Con lo cual esto es la realidad, que es su alternativa a que la realidad sea el espejo, ¿vale? Que había dicho hasta ese momento. Y prima de A y de A, ¿os acordáis? O N, a veces con N. ¿De qué año es su versión del sujeto? Del 60. 60. O 66. 64 quizás. No, 60 no, casi 60 y pico, sí, está acercándose a 66, con 66. ¿Vale? Y es su primera tesis, es decir, es una mejoría de lo que había escrito en la cuestión preliminar. ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasa? El sujeto dividido en este momento es este corte. O sea, el sujeto dividido es un corte, no es una esencia. Ni esencia, ni un significante, ni nada de nada, Es un puñetero corte. Es este corte de aquí que, si esto se hace bien, en el fondo es el viejo 8 interior. ¿Qué es? ¿Por qué? Porque es el borde de una banda de Moebius. El 8 interior es el borde de una banda de Moebius. ¿Vale? Y entonces ahí hay un problema muy severo, porque el objeto A, ¿dónde está? Él dice que el objeto A es todo lo demás. Con lo cual, lo dice en una nota el año 66 cuando publica los escritos. Nota que coloca en la cuestión preliminar. Lo que está diciendo es que lo que hay que mirar al fantasma es así. Que lo que importa es lo de fuera de esta banda. ¿Me explico? Es el marco de la realidad, que la realidad está aquí y aquí es todo lo demás. Y lo real queda fuera. Pero ahí detrás. Con lo cual, sería como si cortaras ese trozo, verías algo. Te enfrentarías a algo real. Esta es la primera tesis de Lacan del fantasma. Con lo cual, aquí no está claro que sea un fantasma simbólico. Sí, pero no está claro que calcule.
es una significación absoluta, con lo cual seguiría funcionando, aunque de forma distinta, a una certeza o a un postulado. Y ahí se quedó el millerismo y de ahí no salió. Se escucha en este caso cristalino. ¿En qué caso? El que ha leído Hay Vicente. un caso que pido por internet. El millerismo funciona el fantasma como si fuera un postulado un poco especial, como si fuera un axioma, y hacen aquella diferencia entre postulado y axioma que cada vez es más difícil de sostener porque los matemáticos ya lo han juntado. Pero, es decir, es la primera tesis de Lacan, es decir, se está analizando a la gente con lo que Lacan decía en el año 60. ¿Vale? Muy bien. ¿Pero borrar? No borres el al revés, va. ¿Pero borrar qué? No borres, estás borrando ahora. Quema, Carlos, no borres. Vale. Entonces lo puedo borrar, ¿no? Sí, sí, sí. Lo queréis ni ver. Ah, bueno, borra lo que lo ha dibujado Vicente en el... No, yo no, lo ha dibujado Lacan. Pues sin gafas. Pensaba que estabas dibujando en la pantalla. No, lo ha dibujado Lacan. Este es el seminario. Va, total. ¿Qué pasa? Que el hombre no está satisfecho con eso. ¿Por qué? Porque la clínica mismo te lo dice. El sujeto va obteniendo, y él mismo lo dice, significaciones a través del fantasma y de que se mete en el síntoma. ¿Qué hace el síntoma? Es decir, aquello que te ha tapado la falta en el otro, en ese momento, la gran estructura, pues si la estructura no va, el fantasma va como puede y hace el síntoma. Es decir, él va jugando con esto. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto en el seminario 13 se espabila y dice, bueno, vamos a trabajar el objeto de otra manera más potente. Porque fijaros que aquí el objeto es un disco. Pues si esto es un plano proyectivo y es lo que está afuera, el corte, la realidad es la banda, mal dibujada, ¿eh? Y él es un disco. Y lo dice en el 16, en la nota del año 66, cuando publica, que añadida a la cuestión preliminar. Yo cuando lo leí no me gustó nada. Pero ya se lo dice el viejo. A callar. De pronto que se da cuenta ¿Qué es lo que no te gustó? que esto fuera el objeto. Ah, vale. ¿No te gustó publicar? A mí me gustaba más que el objeto fuera una banda de bohemios. Porque no entendí bien lo que era no especular, cosa que en general no entiende casi nadie. ¿Vale? Entonces, si hacemos tres ejes, y así, hoy lo de la cabeza, lo siento. Los tres ejes, la referencia, y ponemos un disco aquí y su imagen aquí, tampoco es especular. El problema es que Lacan se lía mucho con esto. Porque él dice que los objetos A no son especulares. Es decir, no son especulares, ¿qué quiere decir? El otro día, oía que no especulares que no tienen imagen en el espejo. Lo cual ya... Es de Drácula. Sí. Bueno, eso debe ser su imagen. Por eso. ¿Vale? Claro, el problema es que si yo oriento esto así, le pongo el 1, y así le pongo el 2, su imagen va a quedar así, aquí va a quedar el 1 y aquí va a quedar el 2, ¿vale? Dice, luego, ¿esos son diferentes? No, gira una y encajará con la otra, luego no se pueden diferenciar. Luego tampoco es especular un disco. Aunque él sea orientable, tenemos trabajo hasta el final de año ya, ¿eh? Aunque el disco sea orientable, de dos caras, es una orientación intrínseca de él, pero en el espejo no es especular. ¿Por qué? Porque simplemente cogiendo y dándole la vuelta ya está. No, lo especular de verdad, por mucha vuelta que le des no encaja nunca. ¿Vale? Con lo cual, ahora sí que me encaja. Lo curioso es que esta tampoco. Tampoco es especular. Y además no orientable. Lo cual es un lío de mucho cuidado. Si entendéis esto, entenderéis el seminario de la angustia. Porque todo el seminario de la angustia está hecho jugando con que si tú coges esto y lo empalmas con esto, depende de lo que quites,
tienes el fenómeno del doble. ¿Por qué? Porque no es orientable. Es decir, si tú quitas una pastilla y dejas solo en la banda de Moebius, el otro son iguales. No hay diferencia de orientabilidad, tienes el fenómeno del doble. O sea, lo hagas como lo hagas, vas a tener problemas. Si quitas, y al revés, si quitas la banda de Moebius, tampoco. Entonces, no es que no sea el fenómeno del doble, es que ya es la despersonalización absoluta y radical. O sea, para que haya especularidad tienen que estar los dos juntos en el espejo. Tienen que estar los dos juntos. O sea, vamos. O sea, una inmersión del plano proyectivo de 4 dimensiones en 3. ¿Vale? Él llega hasta aquí. Vale. Pero seguimos con lo mismo. Tenemos un empalme del narcisismo y el fantasma, pero el fantasma sigue siendo rígido. Es el que hay. Pero no calcula. ¿Vale? Entonces, todo el trabajo de Lacan del objeto consiste en colocar el objeto en un sitio dentro del plano proyectivo que no sea cualquiera. Y entonces lo coloca aquí, ¿sabéis? Entonces aquí vuelve a tener overbooking, porque resulta que a veces esto es el falo, a veces es el objeto A, en el punto está el phi. Follón. De mucho cuidado. Es decir, utiliza la misma herramienta para muchas cosas distintas. Y eso lía mucho. Hasta que es cuando dice aquello de que recortando el objeto se lo entrego como una hostia, ¿te acuerdas? Era Erix que dice, coño, es una banda de Moebius, no era una pastilla. Vamos a ver, tío Lacan, ¿qué pasa? O una cosa o la otra, como le gustaba decir a él, de dos cosas una, pues no, es dos. Yo pensé, si salen dos, y no se ha corregido a sí mismo, es porque debe haber dos caras del mismo problema. Es que debe ser, es más complicado que parece. ¿Vale? ¿Cuándo lo resuelve esto? En Ancor. En Ancor, en vez de hacerlo con superficies, lo hace con nudos. Y dice que son duales. Dice recíprocos, que no tendría que decirlo, no es un error. Tendría que ser duales. De tal manera que es el nudo de Whitehead, que uno, si cambias uno y lo transformas en un círculo, el otro se convierte en un ocho interior. Es decir, este es el objeto cuando conviene, este es el objeto cuando conviene. ¿Vale? Y ahora vamos a por lo difícil. Pues imagínate. Era la introducción. Esto son los entremeses. No, porque si no explicas toda la evolución, no acabas de entender todo el esfuerzo que el hombre va haciendo. Entonces, al final, bueno, Lacan un día que dijo, me voy a por Descartes. Porque era francés. Si tenía que diferenciar el psicoanálisis de la ciencia, ¿a quién tenía que ir a zurrar? A Descartes. Y a zurrar en el sentido de despegarse de Descartes. Porque fijaros que Lacan utiliza muchísimos autores, pero con los dos que dialoga sistemáticamente y que les va a tocar las narices es a la lógica de Aristóteles y al discurso del método de Descartes. De los demás coge, pero no los cuestiona, coge lo que le interesa. A estos dos va, pero vamos, flechado, ¿eh? A los dos fundadores de A la los dos ciencia. fundadores de la ciencia. A Aristóteles le va a buscar las cosquillas con la lógica que ha montado para poder hacer la significación fálica de otra manera, y a Descartes le va a cuestionar el sujeto. Entonces, de pronto ha leído una herramienta que le ha dado la pista, que es que ha leído el intuicionismo. Lacan, cuando lee el intuicionismo, es casi tan fuerte el efecto que le produce como cuando encuentra el nudo Borromeo, que iba con el nudo Borromeo por allí, por la cátedra, con el nudo Borromeo, como si fuera un chaval que le han traído un niño de 5 años con un coche nuevo. Todos pensaron, ya se han bufado este. Pues no. Y va por Descartes, y Descartes, ¿qué dice? Soy, vamos a poner yo también, soy, luego
yo, vamos a poner yo para que nos encaje con las fórmulas francesas, existo. A mí el término existo no me gusta, y yo creo que hay que poner yo soy. No, perdón, ¿cómo que yo soy? Fíjate, yo sí soy yo sí. ¿Eres o no eres? Yo ya no pienso, ya soy. El lapsus es magnífico. El mejor que he tenido en los últimos años. O sea, yo ya parto de que soy, no, Déjate de pensar. aquí queda mejor, ¿verdad que se entiende mejor? Yo pienso, luego, también, yo soy. Vale. Esto, traducido lógico, es yo, P, luego yo, S. Se escribe así. ¿Vale? Vamos a cambiar la P por el ello. Y la S por el inconsciente. Está fácil, hasta ahora, ¿eh? Entonces fijaros la jugada que ha hecho Lacan. Nos articula la lógica del fantasma, cuidado, está aquí atravesado, entre ello, porque el ello está aquí, Lacan. ¿Dónde está la pulsión? ¿Dónde está el sujeto patológico? Entre ello y el otro, no. Entre ello y la relación inconsciente. Muy fino, ¿eh? No coge. De entrada parece que lo lógico hubiera sido entre el sujeto y el otro, ¿no? Nada más. ¿Vale? En el inconsciente. Con lo cual va a utilizar, en vez de la falta en el otro, menos fin. Por eso lo hace. Listo, chico, ¿eh? Para que le encaje. En vez de poner la falta en el otro, saca el menos sí. Y entonces dice, bueno, esto es lo que dice Descartes, neguémoslo. Porque en el fondo, ¿qué es? Es trabajar la frase de Freud ahí donde yo era y yo como sujeto debo advenir. El ello sí, yo como sujeto, que no le queda más remedio meter el inconsciente. Pues, otro motivo para meter el inconsciente y no el otro. Claro. Entonces, ¿qué dice? Si esa frase no es verdad, no puedo aplicar las fórmulas de Morgan, porque si aplico las fórmulas de la ley de Morgan, ¿qué me saldrá? Bueno, vamos a hacer lo que hay que hacer. Luego lo hacemos por lógica, lo hacemos con el conjunto. Si lo hacemos con las dos maneras, en Cristo. Vale. Ponemos una I. En vez del implicador ponemos una I. ¿Vale? Y entonces, en lógica sería una I, que a veces se escribe así, voy a poner todas las maneras que se puede poner, y en conjunto sería una intersección. ¿Vale? Esta sería la tesis de Descartes. Yo pienso en el ello y yo soy en el inconsciente. No, Descartes no lo dice así, se lo vamos a leer así. Entonces, viva la cámara y decir, ni el ángel escalafis. Porque esto, ¿a qué sería igual? A yo ello o yo inconsciente. Pero negadas. Esta es la ley de Morgan. Si pasas de un lado al otro, ¿qué tienes que hacer? Tienes que negar las proposiciones y cambiar la conjunción. Es decir, aquí en vez de ser una I sería una O. Vale, vamos a hacerlo así, una O. Y aquí sería, para seguir la misma lógica, una unión. Digo, depende de lo que queréis, ¿sabes? Con lo cual tenemos la unión. Entonces, ¿qué pasa? Habría un punto común entre el ello y entre no ser el ello y no ser el inconsciente, con lo cual, pero hay un punto en común. Con lo cual tendrían un punto en común. En ese punto en común, ¿qué estaría? El sujeto y el objeto todo junto. ¿Tiene un punto en común? Va a decir que no. Porque tiene un punto en común, ¿para qué? Ahí donde no sé qué había, tengo que venir, ¿no? Ya estás.
Es decir, si la pulsión tuviera objeto, sujeto, pues ya estás. Sujeto y el objeto ya están cogidos. Es decir, la pulsión la va a sacar del ello, Freud, y el sujeto lo va a sacar del inconsciente. ¿Cómo los va a unir? La pulsión no los une. ¿Vale? Entonces, va al intuicionismo, y el intuicionismo, ¿qué le dice? Que esta no es verdadera. Los intuicionistas, ahora tengo que borrar, lo siento en algo. Los intuicionistas cuestionan lo que se llama el principio del tercero excluido, es decir, dicen que hay dos principios fundamentales en las lógicas, que es P y no P es falso, no puede ser. Y este es el principio de consistencia. Y luego está el principio del tercero excluido, que P o no P es verdadero. Porque o es uno o es el otro. P o no P. O sea, si P es falso, no P será verdadero. Como ellos dicen que no P no es igual a P, se cargan esto. O sea, negar dos veces no vuelve para atrás. Eso tiene como consecuencia muchas, pero una de ellas es la caída de la segunda ley de Morgan. Entonces, esta ley vamos a poner el no-yo, para seguir un poco la lógica de Lacan. No se puede obtener como conclusión. Si no se puede tener como conclusión, ¿qué tengo que hacer? La tengo que trabajar. O sea, no es verdadera per se. Dicho de una manera. Si habéis tenido la molestia de haber leído las primeras páginas de mi libro, cuando digo si tiene que abrir la lógica a otra, pues la lógica forma, estamos abriéndola, pero todavía estamos en intuicionismo, pero ya abrimos una ley de Morgan que ya se abre. Ahora, ¿qué dice Lacan? Hay que trabajarla. Porque no es verdadera o falsa per se. Y entonces a esto lo llama la alienación. ¿Vale? Entonces viene con el puñetero grupo de Klein a trabajarla. ¿Vale? Es decir, si yo no puedo afirmar que es verdadera o falsa, ¿qué hago? ¿Me dedico a otra cosa o a trabajo? ¿Y qué va a trabajar? Con el famoso grupo de Klein. Pero que lo va a reformar a su modo, naturalmente. ¿Vale? Lo va a trabajar. Y me diréis, hombre, pero ¿cómo sé que esto no tiene puntos en común? Y Lacan ahí es muy preciso. Y dice, vamos a hacer la suma disjunta, que es una operación de matemáticas que consiste en decir, si da la casualidad que este conjunto y este conjunto tuvieran algún puntito en común, es decir, tuvieran intersección, ya teníamos al sujeto, se coge y se les pone a todos los elementos del conjunto el subíndice 1. Y a los del segundo se les pone el subíndice 2, que están disjuntados. Voy a repetirlo, que esto no es fácil. ¿Vale? Es decir, si yo quiero sumar o articular dos conjuntos que no pueden tener elementos comunes, por definición, porque a mí me interesa, el problema es que yo no sé si los tienen o no. Entonces, ¿qué digo? Si les pongo a cada elemento le pongo el subíndice 1 y a cada elemento de aquí le pongo el subíndice 2, aunque sea el mismo elemento, será a 1 o a 2, ya no es el mismo. Y ahí se inventa el S1, bueno, recupera, que había inventado el S1 y el S2. Es decir, primero los disjunta, eso se llama la suma disjunta. La operación. Es decir, el bel que en el fondo utiliza es el de la suma disjunta, no un bel cualquiera de la lógica.
así, sin decir nada, se ha pasado a teoría de conjuntos. Fijaros que luego de aquí van a venir los famosos S1, el enjambre, y de aquí va a venir toda la teoría del S2 sin saber, Carlos, ¿lo podrías repetir? y todas las veces que haga falta. Esto de la suma disjunta. Vale. Es decir, unir en conjuntos a veces se le llama suma, pero no es lo mismo que una suma. ¿Por qué? Porque en una suma, si un elemento está en los dos lados, cuando haces el conjunto, ese elemento está dos veces. En conjuntos no. Si está en los dos sitios, está en la unión. No es lo mismo unir que sumar. Vale. ¿La intersección sería? No, porque la intersección es vacía. Ah, no, ahí está. Claro, la intersección. Si haces la suma disjunta porque los has disjuntado tú primero por decreto, que en nuestro caso, ¿qué quiere decir? Un significante puede ser pulsional y del saber, pero no es el mismo significante, aunque sea el mismo significante. Y esto produce unos líos en la gente. Porque escuchar un significante aquí y allá no quiere decir que sea el mismo. Es el mismo, pero no lo es. Porque está en otro sitio. ¿Vale? Ese sería algo así como decir, 1000 pesetas es el mismo significante, 1000 pesetas. Dice, ¿pero en tu cuenta o en la mía? ¿Vale? ¿Queda claro o sí? Vale. Entonces, claro. ¿Y entonces qué va a hacer? Primero se va a asegurar que son disjuntos, porque si no se asegura que son disjuntos, ¿vale? O sea, él parte de que el ello y el inconsciente, de entrada, no tienen puntos en común. Eso es freudiano hasta... Porque si tuvieran puntos en común, ¿de qué estamos hablando otra vez? Estamos siempre fastidiando de entrada para poderlo arreglar después. Es que esto siempre funciona igual. Pues aprovecha, ya que estamos en esto, para explicar el sujeto como representación, que creo que en el punto en el que lo estás planteando en este momento es muy sencillo para ti. Como representación. Claro, sujeto como representación. Claro. Fíjate que Lacan, en todo el seminario de la angustia, la angustia que tengo yo ahora, en todo el seminario de la lógica del fantasma dice, nos vamos a atener radicalmente al sujeto gramatical. En francés es el je. ¿Por qué? Porque lo que nos está planteando, no te voy a responder lo que me has preguntado, pero te voy a responder algo todavía, verás que es mucho más bonito. Yo a las mujeres siempre se lo hago así. No te doy lo que me pides, pero... Se está comportando como una fémina. Totalmente. Pues que después de hablar lo que haga, lo que pueda. Vamos a ver. Estaba en el G. Sí, estaba en el G, pero me he quedado en el G. El soy me está obstaculizando, está claro. Estabas en el sujeto gramatical. Sí, el sujeto. Ah, exactamente. Gracias. Entonces, está haciendo aquí lo mismo que en el tiempo lógico. Primero plantearte el aparataje objetivo, lógico, y luego que el sujeto dividido recorra el aparataje. Acordaros de los gráficos del seminario 14 e incluso el 15. Es decir, igual que cuando hace el tiempo lógico te dice, no sé qué, hay tantas combinaciones, están allí, sincrónicas. Es lo que estoy haciendo, voy a hacer las combinaciones. Y luego que habrá la dialéctica al otro, que recorrerá una tras otra. Y eso es lo que hay que escuchar en los pacientes. Claro, ahí estás planteando también articulaciones entre lo sincrónico y lo diacrónico. Totalmente. Bueno. O sea, como digamos, es el efecto de la suma disjunta. Claro, aquí todavía estamos en lo sincrónico. Esto es la parte, vamos a decirlo así, de matemática. Esto un matemático tendría... está bien. No sé para qué va a servir a usted, pero está bien. ¿Me explico? No me diría nada en contra de esto. Un poco forzado del 1 y el 2, pero es que yo he cogido el de matemáticas y el 1 y el 2. Se llama suma disjunta. O sea, está, ¿vale? Una vez tiene montado esto, todavía no está, aquí el sujeto dividido no ha aparecido por ningún lado todavía. ¿Qué va a hacer? Si yo me he asegurado que son disjuntos, pero yo qué quiero, que se encuentren, ¿no? Porque si no se encuentran, tienen que articularse. Entonces, ¿qué dice?
Me hace trampa, me hace una trampa chabacana, pero bueno. Dice, los podríamos juntar por el conjunto vacío. ¿Recordáis? Bueno, aceptamos pulpo. Después coge aquí y pone al sujeto dividido por un morrete. Así. Y al final acaba poniendo la y luego pone la y el menos i. ¿Recordáis? El tío va avanzando. Es decir, nunca, si yo he puesto como condición que no pueden ser el mismo significante, no pueden unirse por un significante. Obvio. Luego, si no se van a unir por un significante, ¿por dónde se van a unir? Dice, por su topología de borde. Y se queda así, la suelta. Pero en el fondo, ¿qué dice? Ah, tengo que poner el objeto. Ah. Entonces se saca su objetito por acá y el menos i por el otro lado, como los magos. ¿Vale? ¿Y qué dice? Si me sale otra vez el sol, me voy, Vale. ¿Qué dice el tío? Había una estructura en matemáticas que todavía existe, que se llama el grupo, los que hicisteis psicología os encontraréis una cosa que en Piaget os rompía las narices y se llamaba el grupo de las dos reversibilidades. Va a ser que no. No fuiste. Que era la estructura de las operaciones formales, después de las operaciones concretas. Bueno, ya suena. Vale. Fundamentalmente se puede hacer de la siguiente manera. Dada una proposición, se le puede aplicar su negación. Se le puede aplicar la operación recíproca. Esto no está en la lógica, estos mates. Y se le puede aplicar las dos a la vez, es decir, la inversa de la recíproca. ¿Vale? Entonces, dada una tesis, nuestra X era toda la tesis esa que teníamos, que no se cumplía, no yo pienso, eso no sé, otra vez es que... Casi. Es nuestra X. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? Como no sé si es verdadero o falsa, le voy a aplicar toda otra lógica a ver si me aclaro. Y entonces, ¿qué operaciones son? Identidad. Es decir, dejarla igual. La cantidad fuera esa. La inversa. La recíproca y la inversa de la recíproca. Eso en aquel momento, esto está en Lacan, en un texto que no está en los escritos ni en otros escritos, que se llama de la estructura como inmixion. Era el repiporre. Era la gran estructura lógico-matemática más potente. De hecho, yo no conozco ninguna más potente que no sería una complicación de aquellas de que cogen esta, la suman con otra, y pero en el fondo está basada en esta. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a coger? Y va a decir, bueno, pues entonces se llamaba el grupo de Klein. Porque son unas operaciones que se llaman grupo, ¿por qué? Porque si operas esta con esta, te da esta, si esta con esta, son cíclicas. Él le quita la identidad, es decir, capa, y transforma esta en la alienación. Aquí hay un problema. Porque entonces la alienación, ¿cuál es? ¿La X o esta operación? Lacan redobla el término. Y yo aquí prefiero llamar alienación a esta, porque así me encaja con la primera tesis de alienación de la posición del inconsciente. Y a esto le llamo la operación goce. Porque es la operación no pienso. Es decir, gozo. A esta la va a llamar transferencia. Y a esta la va a llamar verdad.
Entonces vamos a hacer todo un día un recorrido con el sujeto dividido dando vueltas por allí. Ahora pasa aquí, el sujeto dividido está aquí, ahora el sujeto dividido está allá. ¿Me explico? Ahora vamos, bueno, pero ¿quiere juntarlas? Bueno, entonces, ¿qué le queda? Vuelve al intuicionismo y da un paso más, que consiste en decir, ¿hay objetos en el mundo para Lacan? No. Porque si hay objetos, pues ya está. No. Entonces, la lógica, que normalmente se coloca en un plano y se coloca así, y aquí están unos cuantos, y aquí están otros cuantos, y este conjunto universal se llama el universo del discurso. ¿Qué va a hacer Lacan? Pues la negación de este es todo lo de fuera, ¿no? Vale, pues Lacan va a coger y decir que un cuerpo. El universo del discurso no existe, fuera. Anda, a cagar, como decíamos antes. Vale, el universo del discurso no existe. Están el conjunto del ello y el conjunto del inconsciente. Y entonces la operación negación se hace dentro del mismo conjunto. Esto es no ello. Y esto es no inconsciente. Qué mágico que es el tío. Entonces, ¿qué es lo que no es el ello? El objeto. ¿Qué no es el inconsciente? Lo que no soy. Y los empalma. Y a partir de ahí hace todo el discurso. Esto construye el fantasma. O sea, es un poquito más elaborado que la significación absoluta rápidamente frente a la falta del otro. No niega, porque todo esto se hace a la falta del otro. Si no, no habría ninguna posibilidad. Pero esto es cómo se construye el fantasma. Luego, si lo quieres deconstruir, vuelve a pasar por la máquina. Vuelve a pasar por la máquina. Y toda la dialéctica, pero que ¿cómo? Ahora dejamos la lógica y damos un salto. Sobre esta lógica vendrá una dialéctica. De la misma manera que con el tiempo lógico, sobre las posibilidades combinatorias, viene el movimiento lógico. Primero una, luego la otra, hasta que encuentra la solución. Viene la dialéctica. Y ese es el seminario. Entonces, es la segunda parte del seminario del fantasma. La dialéctica. Entonces, ¿qué pasa? En este punto de unión, ¿qué ha construido? Nos ha construido un punto de unión por el objeto entre dos campos que ya no están tan bien, ya no nos podemos dibujar en el plano proyectivo del esquema R. Ya nos hemos aquí. Estamos más allá, ya me cago. Con lo cual, el problema aquí, ¿cuál va a ser? ¿Destruirlo? No. Se inventa una operación que consiste en decir que se autoatraviese. ¿Por qué? Porque en el momento en que se autoatraviesa, se invierte sujeto dividido y objeto, y uno se capta como objeto. Esa es la tesis que tiene en ese momento. Es decir, ni se rompe, ni se solidifica, pero uno capta algo que le está dominando, porque es el que hacía todas las operaciones, que hoy no las voy a poner porque ya sería demasiado colocar las operaciones, cómo calcula el fantasma internamente. Porque durante mucho tiempo lo que vas a escuchar es como viene el analizante un día y otro, y con una intervención tuya, o algo que le ha pasado, o algo que le han dicho, o lo que sé, o algo de oído, o que ha leído, o que ha pensado, o que ha soñado, su fantasma ha recalculado. Y entonces, a lo mejor, el cálculo que nos trae es mejor. Eso es lo que llamo yo hacer psicoterapia. El momento, o mejor dicho, el momento psicoterapéutico. Todo le va bien. No. Se mueve, que yo, o sea, sí, articula las cosas mejor.
pero no el fantasma. Sí, no. Y para verlo, ¿qué tiene que hacer eso? Y además captar la falta en el otro, porque si no, no sale de la... Porque el fantasma es como las películas aquellas en las que uno está en una habitación, se va a la salida, que es una de esas giratorias, y cuando sale vuelve atrás. Cuando vuelves a entrar, a lo mejor puedes decir otra vez la escena, otra vez de forma distinta, pero sigue siendo la misma escena. ¿Vale? Fijaros todo el trabajo lógico que hace el tío. Voy a repasar. Ir a Descartes. Coger el intuicionismo. Romper y utilizar la suma disjunta. Reventar la segunda ley de Morgan. Introducir un pseudogrupo de Klein y encima hacer una dialéctica encima y unir por los objetos. Así, como el que hice en 3 o 4 meses. Yo creo que ahora debéis preguntar, porque yo soy incapaz de soltar. Está en el suelo. ¿Eh? Que llevo las gafas de leer. Ah, el tapón lo tengo yo. Ah, por eso. No sabía por qué. Ahora no os cortéis, preguntad. Jo demano disculpes d'entrada per les tonteries que puc dir, però és la forma de rectificar, no? Bueno, jo tinc, o sigui, a mi em dóna la impressió que tota la formalització, que és extraordinària, és la forma d'expressar el que intuïtivament i per els seus coneixements clínics, etc., ell veia, o sigui, és la manera d'expressar una idea, en definitiva, no? I de donar-li consistència formal. Aleshores, per exemple, això de la no especularidad de l'objecte A, o sigui, és que des del moment en què dius, de fet, l'objecte A és la forma de designar una falta. La concepció d'una falta. Per què vols que sigui una falta i no una pèrdua? Bueno, ja... Vale. Sí, però al principi, o sigui, si a l'A posem la zona, diguem-ne, que ocupa el buit en l'estructura de nusos, si és la forma de designar l'existència d'una falta, doncs aquesta falta, lògicament, no és especularitzable, perquè una falta no es pot especularitzar. Vale, ara veig per on vas. No, o sigui que jo des del punt de vista lògico, intuitivo, d'expressió, diria, bueno, doncs no és especularitzable perquè és una falta. Llavors jo el que no acabo de comprendre aquí és que si la constitució del subjecte, l'emergència del subjecte, ve de la seva divisió i, per tant, de barrar la S perquè ha captat d'alguna forma la falta de l'altre, ha barrat a l'altre, i el seu desig és desig de l'altre. Llavors, en principi, sembla que aquest objecte A, que ja hem definit per les seves característiques, el comparteix amb l'altre, no? Sí, una mica. O sigui, perquè a més és la fórmula del fantasma, S barrat a los anys A, no? O sigui que, llavors, el tema de la separació és veure aquest objecte compartit entre el subjecte i l'altre com es perd. O sigui, i d'aquí una mica potser aquesta expressió que a mi m'ha agradat tant quan la vaig sentir el seu dia, de que si tenim que pensar en una certa cura, encara que no sigui l'objectiu final, aquesta cura és la possibilitat de poder fer una renúncia o pagar o assumir una pèrdua, que seria la separació d'aquest objecte, no? A veure, el problema és que aquí, quan jo he parlat d'especularització, estic parlant d'una cara de l'objecte, que és la cara imaginària, i aquí sí que tiene imagen. Però si no tuviera imagen...
Una cosa es la cara imaginaria que tiene imagen, que es la que puede pasar por el espejo. En el momento del fantasma, Lacan sigue utilizando esa cara imaginaria. Otra cosa es como pérdida, y no lo pasa por el fantasma, lo pasa por el todo, en la demanda, el agujero tónico, la pérdida. Y otra cosa es como plus de goce que se lo vuelve a recuperar. Es decir, esta es la paradoja del objeto A, es decir, más allá de cuántos objetos haya, pues que ahora vemos 4, pero habrá 5 y a lo mejor en un tiempo habrá objeto A, y objeto B, y objeto C. Objeto A como causa. Sí, sí, claro. El problema es que Lacan ahí es muy... durante muchos años le llama petit A, y tanto lo llama petit A1 como al causa como al imaginario. Y eso ha producido enredos. Porque claro, el como causa es la pérdida. Con lo cual no tiene imagen, obvio, no tiene imagen. Pero ni especular ni la otra. No tiene imagen. Claro. En cambio, el sujeto dividido, y ahora voy, no me olvido, ahora voy a la representación. Claro. El objeto dividido necesita dos significantes, aunque sea el mismo repetido. Necesita dos significantes. Incluso al principio Lacan decía, es de la repetición de lo mismo, lo cual arranca de lo mismo, que lo mismo no es la igualdad, que esto, cuidado, los filósofos son muy finos con esto. Lo mismo, repitiéndose ya no es lo mismo. Necesita la repetición de dos significantes. Y él está en el medio. Al principio, el objeto A lo coloca muy bonito, por eso despista mucho, porque el objeto A está colocado en el centro de la repetición del 8 interior, con lo cual, en el fondo, es la superficie de la banda de Moebius. Por eso decía, cuando yo leí lo otro, dije, pues a ver, tío Lacan, que me lo acabas de cambiar. Vale. Necesita dos. Y de lo que se tiene que separar es de esos significantes, que son los que le dominan. Lo que tiene dificultad Lacan en articular es cómo articular los dos significantes y el objeto. Esta es la dificultad severa que tiene. Y más en su cara de tres caras. Entonces es verdad, como dices tú, que por un lado, dicho de otra manera, el sujeto dividido no necesita la falta del otro para constituirse. Porque Lacan al principio utiliza para el sujeto dividido, claro, el tío estudia matemáticas poco a poco por las noches, ¿no? Y utiliza una de las cosas de números más sencillas, que son las congruencias en los enteros. Son los módulos, el módulo 1, módulo 2, que es coger, como los enteros, algunos son divisibles por otro entero y otros no, te darían los decimales, pues entonces todos los decimales se ponen en un resto, ¿no? Por ejemplo, si divido 7 por 4, pues no, 7 por 4 no sale mal. Pues, 8 por 3, 8. Vale, espérate, termino. Y utiliza esa fórmula. Y entonces el resto somos objetos, los llamamos restos. Es la primera tesis de Lacan de adición del sujeto, pero la tiene que abandonar. La tiene que abandonar. Porque no llega muy lejos con eso. Pero pensar una cosa, estamos hablando de la lógica del fantasma 1966-1967. 10 años antes, Palin había hablado de la falla básica, de la falta básica. ¿No creéis que Lacan se lo inventó? O sea, a esto de qué fue primero, el objeto, el yo, el ello, el otro, trajo cola. En ese momento ya se había partido la IPA en 3 partes, los kleinianos, los freudianos y los otros. Y él leyó bastante a los otros. Quiero decir, lo digo por lo que tú dices, de que la intuición clínica de él y de 250.000 que dijeron. O sea, la falta básica estaba descrita, la falta en el otro estaba descrita. Claro. El problema es que... No estaba formulada. Lo que pasa es que estaba planteado todo desde un punto de vista imaginario, claro, y él lo que quiere es darle la vuelta a eso y sacarlo de ahí. Entonces, por eso porque si no, uno dice, ¿para qué se come tanto el coco con las mates y no sé qué, no sé cuántos? Porque si lees todo eso está muy bien a modo de intuición, pero te das cuenta que es a modo de intuición solo, que no lo puedes transmitir, ni demostrar, ni se te sostiene. Claro que tiene una intuición, pero quiero decir que
ahí, en el momento que escribe Lógica del Fantasma, pues llevan trabajando desde el 32, 31, todo este tema del objeto y el narcisismo y el ello y toda esta pesca. Hablo del 32 porque son los últimos escritos que hace Ferenczi, que se mete muchísimo en ese tema. Pero bueno, quiero decir que esto Claro, algo... se meten sin herramientas. Es que no tienen la herramienta, claro. Es que ese es el problema, de meterse sin herramientas. Es que eso es como una casa y ¿dónde vas? Con un pico y una palada, macho, ¿dónde vas? A ver, ¿por qué? Porque es verdad que Lacan, el sujeto es representado, porque si es representado pero no está, está la paradoja, ¿no? Entonces, Lacan tiene 3 definiciones del sujeto representado. El sujeto está bajo cualquier significante. Hostia, primera. Con lo cual casi parece un significado. Sí. Rápidamente lo corrige y dice, bueno, pero para otro. En una cadena, en una cadena. Pero el sujeto dice puede estar bajo cualquier significante, que no es exactamente lo mismo. Vale, en los sueños, por ejemplo. El sujeto es lo que representa un significante que se repite. Y el tercero, que es el sujeto, es aquello que representa un significante para otro. Que no lo representa en ningún caso. Que no lo representará en ningún caso. Ahí es donde... Aquí encaja. Sí, Es decir... Esa es la definición en la que encaja lo que estamos hablando. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que donde tiene el problema, en esa misma definición, fíjate que dice a otro significante que no lo representará en ningún caso, pero no dice que representará al objeto. Claro. El tío se queda ahí sin decir nada, te deja con el culete al aire. ¿Por qué? Porque no tiene la teoría clara del objeto, no sabe cómo colocarlo bien. Porque es evidente que para articularse el objeto en la cadena, o lo representa un significante o no se va a articular. Pero ¿cómo? La única representación posible es eso que articula entre la falta y la pérdida, que es el fantasma. Exactamente. Hasta Leturdi no da la primera solución a lo que tú planteas. La primera, Amb la relació amb el per letra. No, en los cortes que hace la banda en Leturdi. En Leturdi, es que Leturdi es terrible, pero no sé, si había fumado algo, pero porque lo suelta todo, pero lo suelta sin enseñanza ninguna, o sea, tras, sin dar pistas casi ninguna. Pero el Leturdi consigue hacer una cosa, que es, antes del nudo Borromeo, con poder colocar el objeto A, al menos en las superficies, mediante cortes. Cuando hace aquel famoso corte en 8 interior, que luego se recupera, que luego se desdobla, luego se vuelve a juntar, y se pasa de la banda de un toro a una banda de Moebius, sin ninguna pérdida, cuidado, no cae ningún trocito por ningún lado, y luego se va otra vez al toro, que lo vuelve a incluir dentro. Con lo cual ahí hace un juego en el cual, pero todavía es un objeto positivo, ¿vale? Es un objeto positivo. Pero ¿qué ves? Que justo cuando se cierra el toro y el objeto positivo desaparece, aparece el objeto pérdida, porque se queda el toro. Esta es la paradoja. O sea, uno se va articulando con el otro. O sea, justamente cuando lo ha integrado bien el que venía, y fíjate que ya no viene de una imagen especular, viene de un corte muy particular dentro de la banda de Moebius, que rompe la estructura de la banda de Moebius sin dejar ningún resto. La banda entonces hace unas torsiones y tal, se vuelve a empalmar sobre sí misma y se convierte, la banda doble que le queda, se convierte en una banda de Moebius, y después la banda de Moebius se la puede volver a cortar otra vez, depende de cómo la cortes, y te saca dos pedazos que se articulan, se convierte en un todo. En el fondo es una manera preciosa de pasar de un sitio a otro el teorema fundamental de superficies topológicas, que no lo voy a explicar aquí, pero hay un teorema que es que un plano proyectivo con otro plano proyectivo en presencia de un tercer plano proyectivo se convierte en un toro. Que eso, todas las Españas debe gustar. Pues se convierte en un toro.
¿Vale? Es decir, es un teorema muy tremendo. Pero una cosa es cómo se hace y otra cosa es que Lacan lo saca ahí de otra manera. Y ahí Vaporós sí que acertó y dijo, ahí Lacan da una definición precisa del objeto. ¿Por qué? Porque obtiene el objeto de cortes y no de representación. Me pareció, porque fijaros que lo que hace ahí es hacerlo con tomar la banda de Moebius no como puntos sino como líneas, que es como lo usan la geometría proyectiva, como líneas, cuando hace aquella famosa, luego está el punto fuera de línea, porque es un punto que no pertenece a ninguna línea, y luego está el punto fuera de línea y la línea sin puntos. Que eso es un término que es de la geometría proyectiva, no vamos a estar ahí. Pues todo lo que hay que recordar. Aquí todavía no hay llegado. Aquí lo que ha hecho es dar una formulación lógica de algo que ya había dicho, que es ante la falta en el otro. Un sujeto tiene que hacerse una significación de primer nivel, que será el fantasma, es decir, no te puedes quedarte la falta del otro mirando un bobo, al final te saca una significación. Dicho de otra manera, donde no hay ejes cartesianos tiene que haber, donde no se juntan tiene que haber algo que haga de sujeto y objeto, ¿vale? Y los va a articular de una manera que permita que no sea por el significante, o sea, de nuevo no se encuentran por el significante, y que aparezca el sujeto individuo que no dice de dónde sale. Cuidado, en la lógica del fantasma en ningún momento te dice de dónde sale el sujeto. El sujeto saldrá de una repetición y no sabe de dónde viene. Exactamente cuando hace la teoría de los discursos, los sujetos saben de dónde viene. El sujeto individuo está puesto allí como la A, como el S1, como el S2, pero ¿quién sostiene al sujeto? El sujeto individuo no es un elemento. Es que hay mucho trabajo por hacer, ¿vale? Aquí está haciendo eso. ¿Y cómo obtener la juntura de que aparezca este punto por la unión del objeto y el menos phi? Que en el fantasma no está. Hay un plus. Porque en la teoría del fantasma está el sujeto dividido, la realidad, y el objeto. Pero no el menos phi. En cambio, en la lógica del fantasma, en esta segunda lógica del fantasma, aparece el menos phi. Porque si no, quedaba como que viene a representar a nivel del fantasma la falta en el otro. ¿No? Porque es el menos phi consustancial de la falta en el otro. Si un sujeto no tiene la falta en el otro, no, la falta la tiene seguro. El significante de la falta no consigue hacer la operación de negativizar el falo. Por eso el goce no lo puede controlar. Se le dispara. Escuchando esto último y volviendo a lo de algo que has comentado antes, me parece interesante esto que has dicho de que el sujeto dividido no necesita de la falta del otro para constituirse. Me parece interesante pensarlo, la lógica de eso, para pensar la noción de sujeto en las psicosis. Sí, es una buena pregunta. Fíjate que en el fondo nos vuelve al problema de siempre. Parece que el sujeto dividido habría como un sujeto dividido y otro, ¿no? Una cosa es el sujeto dividido de la pura repetición y otra cosa es el sujeto dividido constituido, que es el que muere en la psicosis. Porque no está anclado en un discurso. Con la lógica del santón. Depende del santón, pues se encuentra con un problema distinto, pero el problema siempre es el mismo. En la cadena significante hablada la tiene todo el mundo, o sea, el San Tomás, el B, el C, el D. Y te encuentras con que una cosa que yo no sé cómo resolver, y que me ha quedado como pendiente siempre, que es una cosa es el sujeto dividido por la pura repetición, que es la primera tesis. Ese yo creo que está siempre. ¿Esa? Que creo que está siempre. Sí. Ese es el que no depende de nada más que de la pura repetición de la cadena. Sí. Y otra cosa es el sujeto dividido como representado entre S1 y S2, es decir, el que hace esta articulación, que luego es la cadena significante más potente de Ancor. Si esa copulación se rompe, es cuando muere el sujeto básico y se queda, como dice Lacan, mal anclado en un discurso. Esta, sí, amb bastadet, con
punteado, ¿eh? No se puede poner el sujeto, pasa que lo ponía en todos los lados igual. Como ponía el objeto A, ya te aclararás si es la causa del deseo, el petit A o el plus de goce. ¿Me explico? Ya te aclararás, tú sabes el que toca. No creo que haya un solo sujeto dividido desde ese punto. Hay como una especie de dialéctica del sujeto dividido. Una cosa es estar dividido entre el goce y el saber, por decirlo de alguna manera, la pulsión y el saber, que estar dividido por la pura repetición. Porque por la pura repetición está dividido el esquizofrénico. Por ejemplo. Así. Y en cambio nosotros decimos que está muerto. Desgraciadamente muchas veces está muerto. No hay nada que hacer. Bueno, no hay nada que hacer, de hacerlo vivir, quiero decir, hay que hacer otras cosas. Pero claro, el sujeto está dividido, y bien dividido, pero no articulado. Es una pura repetición, no una articulación entre S1 y S2. No hay articulación. Claro, no hay articulación, es una repetición solo. Exacto, solo hay repetición. Hay mucha faena, ¿eh? Es interesante porque si, claro, en el solo repetición no hay estructura propiamente dicha. Es que si no hay repetición está muerto, pero está muerto físicamente ya. Bueno, No, pero es la catatonía, ¿eh? Claro, es la catatonía, el estupor, ya es que ya no, me explico, ¿no? Ya, no. Y no tantos ahí, ni mucho menos. Pero lo importante que os deis cuenta, y con eso termino, resumo, es daros cuenta que trabajar el fantasma es ir escuchando estos pasos. ¿Cómo hace después ya veremos cómo hace cómo se implica, cómo se relaciona con el objeto, cómo el objeto le domina. Es decir, te hace todo el paseo por el fantasma hasta poderlo atravesar. Y que esto es la constitución del sujeto y no la sexuación del sujeto. Y eso también, sobre el atravesamiento del fantasma, también es bien interesante para pensar todas estas cuestiones. Claro, porque el término es atravesamiento, no travesía, porque travesía es un paseo. Sí. No, está bien, no, hay que dárselo, ¿eh? Sí, hay que dárselo, no hay que dárselo. Pero el autoatravesamiento es el equivalente de cuando en el informe sobre la gas hace aquel juego en el espejo donde el sujeto se ve. ¿Lo acordáis? Sí. Pues eso es a nivel de narcisismo, aquí será a nivel de fantasma. Con lo cual, ¿qué es? En Lacan, ¿qué es? Narcisismo, fantasma, sexuación. ¿Sí? Sexuación. Se puede entender a Lacan así, como trabaja el narcisismo, como se va acercando a las cuestiones fantasmáticas, del deseo, ¿no? Como el goce lo va dando, por supuesto, y poco a poco como va introduciendo la lógica fálica, que es la sexuación. Es una semántica añadida. Semantizar tu identidad sexual, los objetos que busques, en fin. Bueno. Pues muy interesante. El seminario de la lógica del fantasma en 2 horitas. Sí, en Bilbao, No, o sea, los pero es que si no se tiene en cuenta eso, no se sabe lo que hace. No, pero está muy bien, puntos clave es un que recorrido Muy guapo.